En 1881, hacia el final de su vida, Charles Darwin escribió a uno de sus colegas que las razas más civilizadas, llamadas caucásicas, han vencido al hueco turco en la lucha por la existencia, mirando al mundo en una fecha no muy lejana, ¿qué sinfín de razas inferiores habrán sido eliminadas por las razas civilizadas superiores en todo el mundo? Este no fue solamente un comentario aleatorio no relacionado con la ciencia de Darwin, sino que representaba características importantes sobre su teoría de la evolución humana. Este mismo principio él lo aplicó también en lo que es su libro científico sobre la evolución humana, donde también afirmó: en algún periodo futuro, no muy distante, como se mide por siglos, las razas civilizadas del hombre casi seguramente exterminarán y reemplazarán en todo el mundo a las razas salvajes. No solo el racismo, sino también el exterminio racial fue una característica importante en la teoría de Darwin. Esto ha sido muy articulado vastamente por historiadores de la ciencia. Un ejemplo claro de ello es Adrian Desmond y James Moore, los cuales afirman: el darwinismo social a menudo se toma como algo extraño, una concreción fea agregada al corpus darwiniano puro después del evento, empañando la imagen de Darwin. Pero sus cuadernos dejan claro que la competencia, el libre comercio, el imperialismo, el exterminio racial y la desigualdad sexual estaban escritos en la ecuación desde el principio. El darwinismo siempre tuvo la intención de explicar la sociedad humana. Esto puede tomar por sorpresa a muchas personas, ya que estos dos historiadores en un libro posterior redactan lo que es el humanitarismo de Darwin y también su odio hacia la esclavitud como parte fundamental de su teoría de la evolución humana. Sin embargo, uno realmente lee la causa sagrada de Darwin y uno puede sorprenderse al descubrir que, a pesar de su tesis primaria, Desmond y Moore no han cambiado en absoluto su posición sobre Darwin, abrazando el racismo e incluso el exterminio racial. Afirman: al biologizar la erradicación colonial, Darwin estaba haciendo de la extinción racial una consecuencia evolutiva inevitable. Las razas y especies que parecían era la norma de la prehistoria. Las razas civilizadas estaban siguiendo el conjunto, excepto que el mecanismo de Darwin aquí era la masacre moderna. La expansión imperialista se estaba convirtiendo en el motor mismo del progreso humano. Es interesante, dado los puntos de vista emocionales antiesclavistas de la familia, que la biologización del genocidio por parte de Darwin parezca tan desapasionada. La selección natural ahora se basaba en que el más débil se extinguiera. Los individuos, incluso las razas, tuvieron que perecer para que se produjera el progreso. Así fue que, donde quiera que el europeo haya pisado, la muerte parece perseguir a los aborígenes. Los europeos fueron los agentes de la evolución. La advertencia de Pritchard sobre la matanza a aborigen tenía la intención de alertar a la nación, pero Darwin ya estaba naturalizando la causa y racionalizando el resultado. Por lo tanto, a pesar de que ellos redactaron lo que es el repudio de Darwin hacia la esclavitud, ellos enfatizan que Charles Darwin veía el genocidio como una fuerza progresiva de la evolución humana y por lo tanto el Charles Darwin justificaba lo que era el exterminio racial que llevaban los imperialistas en Europa a los pueblos aborígenes. Desmond y Moore refuerzan este punto más adelante en el libro, citando una carta que Darwin escribió a Charles Kingsley. Es muy cierto lo que dice sobre las razas superiores de hombres. Cuando sean lo suficientemente altas, habrá extendido y exterminado naciones enteras. Desmond y Moore luego proporcionan esta explicación de los sentimientos de Darwin que fue expreso en esa carta. Mientras que la esclavitud exigía la participación activa de uno, el genocidio racial ahora estaba normalizado por la selección natural y racionalizado como la forma en que la naturaleza producía razas superiores. Darwin había terminado calibrando el rango humano de manera no diferente al resto de su sociedad. La teoría de Darwin proporcionó así no solo una justificación para la lucha racial, para el racismo, sino también para el genocidio. Pero, ¿cómo había Charles Darwin abrazado estas ideas racistas? Como muchos estudiosos han señalado, la opinión de Darwin de que las razas son desiguales no es notable. Tales ideas racistas circulaban ampliamente por toda Europa,
tanto en círculos científicos como populares, mucho antes de que Darwin entrara en escena. Muchos europeos y estadounidenses utilizaron estas ideas para justificar la esclavitud basada en la raza en las Américas, así como una conquista europea de otras tierras, como Australia, Nueva Zelanda, las Américas y más tarde África. Sin embargo, no todos los hombres y mujeres del siglo XIX que eran británicos abrazaban el racismo. Algunos intelectuales prominentes que eran pertenecientes a la iglesia creían que los africanos negros realmente, si se les ponía en la misma educación, en la misma alimentación, podían alcanzar el mismo nivel intelectual y sofisticación tecnológica que los europeos de su tiempo, como es el caso de David Livingstone, que no solo rechazó la idea de que los africanos negros eran desiguales para los europeos, sino que también dedicó su vida a mostrarles su amor y compasión. Dedicó su energía a la lucha contra el comercio de esclavos e incluso expresó su apoyo a los africanos cuando luchaba contra las invasiones coloniales británicas. No es de extrañar que Livingstone fuera amado por los africanos y todavía es recordado con cariño por los africanos negros. Uno de los intelectuales más prominentes, que era británico en ese tiempo, John Stuart Mill, también rechazó la idea de la desigualdad racial. Mill, como muchos de sus contemporáneos, abrazó el determinismo ambiental, por lo que creía que los humanos fueron moldeados principalmente por la educación, no por su biología y herencia. Finalmente, Alfred Russel Wallace, el codescubridor de la selección natural, rechazó también el racismo y la idea de que los no europeos estaban más cerca de los animales no humanos que sus contrapartes europeas. Así que, cuando te vengan hablando de que el darwinismo es lo mejor para la sociedad y que la religión debería exterminarse y el cristianismo dejar de existir para siempre, como dice Richard Dawkins, muéstrale estas informaciones.